Buen día, jóvenes estudiantes del TEC de La Laguna. Como siempre, pues es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta clase de hoy miércoles 10 de marzo del 2021. Día en que seguiremos con nuestro trabajo de cálculo diferencial dirigido a estudiantes de ingeniería eléctrica de nuestro tecnológico. Iniciamos hoy el tema 2. Ayer tuvimos el examen del tema 1. Los exámenes yo los voy revisando pues de manera ordenada. Reviso uno, lo envío, reviso otro, lo envío, para no presionarme y no cometer errores. Reviso algunos. Me preguntaba la compañerita si para el lunes ya está. Pues voy a hacer lo posible para el lunes ya tengan su resultado del tema 1 y poder hacer aclaraciones, ¿sí? El miércoles, el viernes o mañana que tengamos asesoría, comentaré algo fuera de grabación para efectos de que quede claro cómo hacemos la revisión, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el trabajo de este día, la clase de este día. Déjeme ver si esto está preparado no estaba configurado, para que se dé la presentación de manera aceptable. Y ahora sí, quiero un CIDE que se desplegó. La diapositiva, jóvenes. Sí, profe. Sí. Profe. Dos opciones. Es presentación, ¿sí? Entonces, aquí a la izquierda está el señor Leibniz, alemán, que fue parte del equipo junto con Newton a la derecha, que desarrollaron el cálculo hacia 1680 y tantos. Cada quien por un camino diferente, llegó a esta herramienta poderosísima de las matemáticas, geometría, y Newton atacando problemas de física, no estudiando el sistema solar, etcétera. Cálculo que está constituido por dos ramas de las matemáticas, el diferencial, que son derivadas, y el integral, pues bueno, su nombre lo indica, las derivadas. Aquí estamos trabajando cálculo diferencial y pues esperemos tener éxito en esta actividad, ¿sí? Otro CIDE que avanzó la diapositiva, porque luego ya ven que no avanza. ¿Avanzó la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Este es el contenido de este tema 2, ¿sí? Se llama funciones. Vamos a ver dominio y vamos a ver gráficas. La presentación es la labor de hoy. Funciones trabajamos un poco más, aquí abundamos, y luego dominio y gráficas, ¿sí? El punto 2 de funciones sería la parte teórica, y lo demás es algoritmia, ¿sí? Voy a revisar el antecedente del semestre pasado para ver cómo estuvo ¿cómo se llama? El rendimiento. Pero de manera presencial, generalmente en el primer examen me reprueban bastantes, de 35 pasan 8, ¿sí? Porque traen la dinámica de la preparatoria. Luego en el tema 2, ya se incrementa el índice de aprobación, llegando por allá a la mitad. Y yo me doy cuenta en el tema 3 si he logrado influir en la práctica que traen ustedes. Va a quedar grabado y lo comento. Generalmente en presencial yo les hago la observación de que ustedes, jóvenes, 35 que están aquí, son producto de un sistema educativo deficiente, por demás deficiente el que tenemos en nuestro país, en todos sus niveles. Ustedes son los menos culpables de esa deficiencia. Aquí en el primer semestre de ingeniería, luego no saben factorizar, luego batallan para despejar, luego la fórmula general, en fin, ¿no? Entonces, esas deficiencias que traen, pues son achacables al sistema educativo.
Ustedes son los menos culpables, pero de ustedes depende superar esas deficiencias con trabajo. Aquí lo importante es que tú conozcas, tú sepas en qué andas mal y realices las acciones conducentes para corregir esa deficiencia, ¿sí? Traen una dinámica de trabajo, pues, criticable. Aquí, por ejemplo, en este el primer tema, me dio mucho gusto que me mandaron trabajos. Ayer estuve revisando ya pocos, son 35, no recuerdo el número, pero ponle que fueran 6 actividades, 6 reportes, 210 actividades. Prácticamente las 200 me llegaron. Significa que sí traen actitud de trabajo. Vamos a seguir con esa dinámica, ¿sí? A ver cómo nos fue en el examen y ahí detectaremos más cosas que yo les comentaré en su momento. Entonces lo importante es que tú sepas, tú identifiques en qué andas mal y realices las acciones convenientes, conducentes para corregir esa deficiencia, ¿sí? El objetivo de este punto, que conozcas el concepto de función, conocimiento, conozcas su representación gráfica y su significado en la ingeniería, así como la importancia en el cálculo. Objetivo, competencia específica que te voy a evaluar. Esto es lo que te voy a evaluar. Y la diapositiva anterior está relacionada con la teoría y esta es con la algoritmia. Bosquejar su gráfica a mano alzada, pues aquí no. Aquí utilizamos el MATCAD. Entonces aquí sí aquellos compañeros, era 1 o 2 que no tienen el MATCAD y que por cuestiones económicas no lo pueden tener, lo trabajaremos a mano alzada, no hay problema. Recordar que el lunes les mostré un examen del semestre pasado donde me grafican a mano alzada, no hay problema. Incluso a mí me gusta, yo prefiero trabajar las gráficas a mano alzada porque tú la estás haciendo. El MATCAD te hace la gráfica. Sin embargo, cuando el MATCAD te hace una gráfica, tú debes ser capaz de decir si está bien o está mal. ¿Por qué puede estar mal? No porque el MATCAD no sabe graficar, sino porque le diste alguna información equivocada, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra competencia. Importancia del tema. ¿Qué son las funciones? Son los elementos del cálculo diferencial. Ahí en el trabajo, en los reportes y en el examen, luego vienen preguntas abiertas. Esta es una pregunta abierta. ¿Qué es una función? Es un elemento del cálculo diferencial. Como los números son elementos de trabajo de la aritmética. Lo platicamos en el diagrama, en el, ¿cómo se llama? Mapa conceptual. Cada rama de las matemáticas tiene sus elementos del trabajo. Las funciones son los elementos de trabajo del cálculo. El cálculo trabaja con estos elementos. Por ejemplo, y igual a fx, x igual a fy, dice que y depende de x en la primera. X depende de y. Si y cambia, x cambia. La tercera, y depende de z. En la primera, a la y se le llama variable dependiente y a la x independiente. A la segunda, la x es la dependiente, la y independiente. En fin, ¿no? Sobre ellas, en esta parte del cálculo, vamos a derivarlas. Las operaciones del cálculo son la derivada y la integral, que es en el curso 2. ¿Sí? Entonces, las funciones son los elementos con los cuales trabaja el cálculo diferencial. Hace operaciones sobre las. Así como multiplicas tú 3 por 9, 27, así derivas funciones o integras funciones, ¿sí? Entonces, ejemplos. El cambio, la variación de los ingresos y de una compañía con respecto al tiempo. Ahí está, y igual a f de t, ¿sí?
Variable y dependiente, T variable independiente. Esta es una función, ¿sí? ¿Cómo nos fue el mes pasado? ¿Cuánto tuvimos de ingreso? ¿Cómo nos fue este mes? ¿Por qué es importante conocer las funciones? Porque así puedes decir, pues así como venimos para abril, esperamos tener estos ingresos. Y si no se dan, pues ajustar, ¿sí? Proceso de producción o de venta, marketing o no sé, ¿no? El cambio en el número P de artículos producidos por una empresa con respecto al número N de empleados. Una fábrica de muebles, una carpintería. Con un solo ayudante poco puede hacer, ¿sí? Con más ayudantes puede producir más. P variable dependiente, N número de trabajadores. Si yo tengo 10 trabajadores, puedo hacer 20 sillas diarias. Si tengo nada más uno, a lo mejor ni una silla puedo hacer. En ingeniería, esto se encuentra presente. El volumen de un globo cuando lo estás llenando a medida que el radio cambia. ¿Sí? B, función de R. B depende del radio. ¿Sí? B variable dependiente, R variable independiente. En el primer ejemplo, los ingresos dependen del tiempo. En el segundo, el número de sillas que yo haga depende del número de ayudantes que tenga en mi fábrica de muebles. Aquí, si el radio es grande, el volumen va a ser grande. Si el radio es pequeño, el volumen va a ser pequeño. Esa es la idea de función. Una relación de dependencia entre dos variables. ¿Sí? Aquí viene la definición de función. Esto viene en el libro. ¿Sí? Si yo te pido la definición de función, tendrás que reproducirme esto. Sean A y B los conjuntos no vacíos definidos en los reales. Es una función definida en los reales. Sea F una regla de correspondencia arbitraria. ¿Sí? Si mediante tal regla a cada elemento A de A en A, entre paréntesis así se indica, le corresponde uno y solo un elemento B de B chica de B grande, B elemento de B entre paréntesis, entonces se dice que F define una función de A a B. Esta es la definición de función, ¿sí? Se indica de esta manera. F, dos puntos, A flecha B, donde el conjunto A es el dominio o conjunto de partida y el conjunto B es el conjunto de función en los reales. Palabras más, palabras menos. Consulta tú en internet, consulta libros y esto te da, esto se te da como definición de función. Elementos nucleares de la función, dos conjuntos no vacíos y una regla de correspondencia. Esa regla nos permite asociar elementos de A con elementos de B. Pero esta asociación debe ser única. A cada elemento de A, uno y solo un elemento de B. A cada elemento de A, uno y solo un elemento de B. Esta diapositiva para contestar la primera actividad de esta clase. Vas a sacar de aquí información. Si tienes problemas, lo aclaramos en clase, ¿sí? Yo tendré lista la clase para mañana jueves. Si mañana de inicio hay preguntas, diferimos la clase para el viernes, no hay problema, ¿sí? Me interesa que esto quede aclarado y entendido para que pueda resolver el cuestionario correspondiente a esta clase, ¿sí? Entonces, aquí pongo una serie que se llama diagramas de Venn. Pongo un conjunto A, un conjunto B y una regla que nos permite asociar elementos. Conjunto A, conjunto B. Al 1 le toca la A, al 2 le toca la B. Esta F es la regla que nos dice, mira, al 3 le toca la C, al 4 el D y al 5 el E. Sí es función.
a cada elemento de A, uno y solo uno de B. ¿Sí? La F nos dice que al 1 le toca la A, al 2 le toca la B, etcétera. ¿Sí? La F nos está permitiendo hacer esta correspondencia. Vamos a ver otro. Sí, nuevamente dos conjuntos. Ahí están. Ahora la F nos dice que al 1 le toca la A, al 2 también le toca la A, no hay problema. Al 3 le toca la C, al 4 le toca la E y al 5 le toca la E, no hay problema. Al B no le tocó ninguno, no hay problema. Al D ninguno, no hay problema. ¿Cuál le toca al 1? La A. ¿Cuál le toca al 2? La A y solamente la A. Al 3, la C. Al 4, el 5, la E. Al 5, el E. No hay problema. Sí es función. Claramente nos dice a cada elemento de A, 1 y solo uno de B. ¿Sí? Podemos tener incluso el siguiente escenario. ¿Sí? Al 1 la regla me dice, mira, al 1 le vas a asociar la A. Al 2 también la A. Al 3 también la A. Y al 4 también la A. Y al 5 también la A. No hay problema. Sí es función. Oiga, profe, pero estos de acá, B, C y D, no importa. Lo que importa son los de A. Sí, esto es función. Al 3, ¿cuál le toca? La A. 1 y solo 1, como dice tu definición. 1 y solo 1, como dice tu definición. No importa que en B sobren. No hay problema. ¿Sí? Bien. Continuamos con el mismo escenario. ¿Sí? Otra vez. Aquí tienes tu regla que te va a permitir asociar elementos de A con elementos de B. A es el dominio, B el contradominio. ¿Sí? Con esto que estoy explicando, si lo comprendemos bien, podemos contestar el cuestionario. ¿Sí? La regla me dice, al 1 le toca la A. La regla me dice, ¿sí? Ah, caray, pues ya no está bien. Al 2 le toca la C, al 3 le toca la D y al 4 le toca la E. Pero al 1 le tocaron 2. No, debe ser nada más 1. Al 1 no le pueden tocar 2 de acá. ¿Cuál le toca? ¿La A o la B? Las dos, no, debe ser nada más 1. Por lo tanto, esto no es función. Si a al menos un elemento de A le toca más de 1 de B, esta regla no es función. ¿Sí? Así de simple. Si a al menos un elemento de A le toca más de 1 de B, esta regla no es función. Vámonos con otro ejemplo. Nuevamente, dos conjuntos. Ahí ven, no vacíos. No vacíos que tenga al menos un elemento. ¿Qué nos dice la regla F? Al 1 le toca la A. Perfecto. Perfecto. Excelente. Nada más uno. Parece que sí es función. Órale. La regla nos dice que al 5. Ah, caramba. Le tocó la Z que no está en B. Sí sabemos que le toca al 5. 1, 2, 3 y 4 le toca nada más 1, pero al 5 le toca el Z, que no está en B, por lo tanto, no es función. A cada elemento de A, 1 y solo 1 de B. Al 1 la A está en B, al 2 la B, que está en B, al 3 la C, que está en B, al 4 la D, que está en B, al 5 la Z, que no está en B. Por lo tanto, esta regla de correspondencia no es función. De todo 1 y solo 1. Pero al 5 le toca 1 que no está en B. Por lo tanto, no es función. Y fíjate, este caso. Nuevamente lo mismo. Mira, la regla me dice que al 1 le toca la A, al 2 el B, etcétera. Qué padre. Y al 5 no sabemos qué le toca. ¿Cómo? No sabemos. La regla no está bien definida. La regla no está bien definida. Por lo tanto, esto tampoco es función.
A ver, me temo que aquí termina la exposición. Todo esto hay que comprenderlo, hay que aclararlo, hay que leer el libro para comprender bien esto. ¿Me estás escuchando? ¿Estás viendo la exposición? ¿Tienes el libro para apoyarte? Y vas a ver el cuestionario. Este es un paso que estás dando, que estamos dando en el proceso de aprendizaje. Se trata de que tú seas capaz de extraer información del lenguaje escrito, de comprender. Es difícil, es problemático, pero vamos a hacer el intento. Voy a dar para adelante y creo que vienen las actividades de aprendizaje. Me voy a regresar por si hay alguna pregunta. Adelante, jóvenes. Bien, yo sé que no profe, yo van sí a tengo una preguntar. pregunta. ¿Perdón? Yo sí tengo una pregunta. Dígame. Em, entonces, bueno, no sé si entendí bien, pero bueno. em, en los letras que están en el lado B, le puede tocar varios números solamente a una, pero a los números no le pueden tocar dos letras, ¿sí? Excelente, excelente, compañera. Felicidades, así es. Ok, entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, al 5 también le podría tocar el D. La regla F de correspondencia Ujú. no es clara en cuanto a qué le toca al 5. No sabemos qué le toca. ¿Sí? Aquí tú tienes la regla. Esta regla te permite asociar al 1 la A, al 2 la B, al 3 la C, etcétera. Pero la regla no está bien clara en cuanto a qué le toca al 5. En el caso anterior, la regla sí dice que al 5 le toca la Z, pero no está en B. Sí sabes qué le toca. En este caso no sabemos qué le toca, por lo tanto no es función. La regla no está bien definida, hay deficiencias aquí en la regla. Es lo que significa que no sabemos qué le toca. ¿Sí? Ah, ok, sí, profe. A ver, ¿qué más, Gracias. jóvenes? Eso que dijo la compañera es interesante. Miren, estoy haciendo yo por ahí un trabajo sobre esto que estamos haciendo. Y yo ahí expongo bueno, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta? Bien, Pues, sí, dígame. no, profe, no. Yo también tenía la misma duda Ok, que mi gracias. compañera. Perfecto, gracias. Yo ahí, en esa exposición, luego a lo mejor se las platico, se las pongo en algún día sin grabar, ¿sí? Porque toco ahí aspectos delicados. Yo ahí yo parto de un supuesto, de una hipótesis. Tú, en este momento, voy a decir nombre, Ángel Jesús Cruz Díaz, está ante su computadora, espero que sea computadora, y él siente que estoy hablando nada más para él. Así como pudiera decir de Ana Karen, que lo estoy viendo aquí. Sienten que nada más estoy hablando para ti, para cada uno que me está viendo, que está escuchando esta exposición, porque no hay nadie más a tu alrededor. Y eso da una idea de cercanía. Punto uno. Algo que en el salón no se logra. Porque en el salón yo estoy allá enfrente sobre el templete y ustedes están ahí desperdigados y los veo a todos y no veo a ninguno. El hecho de que tú estés sobre todo en tu computadora, no en el celular, en la computadora o en la lab, nos da una sensación de cercanía, como que nada más hablo para ti. Punto uno. Punto dos, yo estoy explicando y tú me estás escuchando, no oyendo. Punto tres,
Tú estás observando la diapositiva. Yo no te estoy tapando como sucede en el pizarrón. Y estás observando la diapositiva, no viendo la diapositiva. Punto 4. Tú estás ahí en tu casa. No sé en qué espacio estés. Si tuvieses un lugar aislado de la familia donde tú estás ahí nada más trabajando, sería excelentísimo. Pero no hay quien te distraiga. Y en el salón sí, tienes distractores con los demás compañeros. Oye, ¿qué dijo el profe? Ya te distrajo. Son 4 aspectos que podemos trabajar aquí para propiciar de manera más adecuada la construcción del conocimiento, el aprendizaje. La compañera que me preguntó, no vi quién fue, lo pudo hacer con confianza, porque no enfrentamos la posible carrilla de los compañeros en el salón. Eso es algo que ustedes deben aprovechar. Tú estás solo ahí en tu computadora con tu micrófono y puedes preguntar tranquilamente, ¿sí? Entonces, esto que acabo de comentar lo estoy trabajando porque a mí tengo evidencias de que esta forma de trabajar nos proporciona muchas ventajas sobre la presencial, pero hay opiniones diferentes, ¿no? Entonces ya por ahí, me fui por otro camino, pero quería comentarlo. Bien, voy a repetir nuevamente lo de los diagramas de Venn, ¿sí? Para que quede ya como un repaso adicional. Queremos ver cuando una regla de correspondencia es función. Tenemos el dominio que es A o conjunto de partida y el contradominio que es B o conjunto de llegada. La F es la regla. Leemos la regla y nos dice que al 1 le toca la A, al 2 la B, etcétera. 1, a cada elemento de A, 1 y solo un elemento de B. A cada elemento del dominio, por favor utilicen el término dominio, 1 y solo uno del contradominio, si es función. Y luego damos algunos variantes de esa regla de correspondencia, pero en todos los casos se satisface. Al 1 la A, al 2 también la A, no hay problema. Al 3 la C, al 4 la E y al 5 la E, no hay problema. No hay problema que un elemento del contradominio esté relacionado con 2 o más del dominio. ¿Cuál le toca a la A? ¿Cuál le toca al 1? La A. 1 y solo 1. ¿Cuál le toca al 2? La A. 1 y solo 1. Si es función. Incluso podemos tener, y lo vamos a ver, que a todos los del dominio les toque el mismo del contradominio. No hay problema. Al 1, la A. Al 2, la 1 y solo 1. Que en B sobraron, que en el contradominio sobraron, no nos importa eso, también es función. Cuando una regla de correspondencia no es función, incluso esto que acabo de decir es una pregunta que viene en el cuestionario. Cuando a al menos uno del dominio le toca más de uno del contradominio. Ah, caray, al uno le toca al A y el B, así dice la regla. No, pues eso no es función. Debe ser nada más uno. Cuando a al menos uno del dominio le toca más de uno del contradominio, no es función. Primer caso. Segundo caso, cuando tampoco puede ser función. Cuando a al menos uno del dominio le toca uno que no está en el contradominio. Le toca al 5 la Z. No está en el contradominio, no es función. Segundo caso. Tercer caso, cuando no es función. Cuando a al menos uno del dominio no sabemos qué le toca. La regla no es clara al respecto. Tampoco es función. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 3 diapositivas
que nos dicen claramente cuándo sí es función y 3 diapositivas que nos dicen claramente cuándo no es función, ¿sí? Aquí tú vas a desarrollar esa competencia, vas a ver la diapositiva, vas a escuchar lo que estoy diciendo, vas a leer el libro. 3 caminos para realizar la actividad. Resolver el punto 1 de la guía de estudios de la página 141. Es un cuestionario, ¿sí? Apoyarse en el libro, ahí viene la teoría. Esto que estoy diciendo, ahí viene. Nombre del archivo, actividad 1, cuestionario industrial, y luego ya tu nombre, para efecto de identificar el correo, como les he venido diciendo, para hacer esta actividad pues más amigable de allá para acá. De aquí para allá, yo intento hacerte amigable el trabajo con esta exposición. Écheme la mano de allá para acá. Bien, ¿más preguntas, jóvenes? Si no hay preguntas, se nos queda tiempito para hacer algo más e intentar clarificar. Aunque no, eso lo dejamos para la siguiente sesión, ahí lo trabajamos, ¿sí? Entonces, pues sí, espero más preguntas, jóvenes. ¿Vienen? Déjenme, dejo de grabar. Aquí termina la clase. Voy a dejar de grabar para